Muy bien, hermanos. Para mí, en esta mañana constituye un gran privilegio el hecho de que Dios me ha permitido poder comparecer ante todos ustedes para compartir el mensaje que el Señor tiene para su iglesia en esta mañana. Así que es un honor poder estar en esta congregación a esta hora. Dada la circunstancia que nosotros como iglesia nos ha tocado vivir al final de los tiempos, y se hace urgente cada vez más de que esta iglesia ponga en alto la bandera de Jesús. Amén. Se hace urgente la necesidad de que esta iglesia nos levantemos como tal a cumplir la sagrada misión que es el propósito por el cual Dios nos plantó en este lugar. El no hacerlo, pues entonces estaríamos incurriendo en una falta y estaríamos vulnerando la confianza que Jesús puso en nosotros como tal. Es de ser portavoces de este evangelio que nos dio origen a estar aquí congregados en esta mañana. Oramos. Dios de amor y misericordia, nosotros como iglesia nos ha tocado vivir tiempos difíciles, pero nunca más difíciles que aquellos que iniciaron esta obra. Aquellos que dieron origen a esta obra, tuvieron que pasar por grandes vicisitudes que nosotros en este siglo o en esta época a la cual nos ha tocado vivir no hemos tenido que afrontar, pero sí nos esperan tiempos muy difíciles. Tanto como dice la mensajera del Señor, que la obra que no hicimos en tiempo de paz, tendremos que hacerla en tiempo de guerra. Por eso ayúdanos, Señor, a despertarnos. Ayúdanos a poner en alto tu nombre. Ayúdanos a ser posta y estandarte de este evangelio santo que la gente debe conocer en su justa dimensión. Y que nosotros como pueblo, el Señor nos ha puesto aquí para llevar a cabo esta sagrada misión. Danos, Señor, el poder de tu Espíritu para que esto pueda ser hecho una realidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el mensaje que tengo para compartir con ustedes en esta mañana le hemos titulado El llamado de Dios al servicio. Y queremos compartir con ustedes en 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Si alguien lo tiene por ahí, para que trabajemos todos, vamos a pedirles por favor. Y vamos a compartir esto. 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. Si alguien lo puede leer, con mucho gusto lo escuchamos. Gloria al Señor. Muchas gracias. ¿Qué motivación tenía el apóstol Pablo para hablar en estos términos, para esta expresión? ¿Qué razones tuvo para hacerlo? ¿Cuál fue su gran motivación? Repito, esto que anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio. Ustedes y yo nos hemos hecho esta interrogante a nosotros mismos. Y dice el versículo 17
Pero si predico de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si obligado, estaré cumpliendo lo que me fue confiado. ¿Y qué fue lo que fue confiado al apóstol Pablo? La predicación del evangelio. Y yo podía preguntar en esta mañana a nosotros mismos, ¿esto solamente fue confiado a Pablo? Si nosotros analizamos las razones básicas que tuvo Pablo para expresar esto, entonces tendríamos que hacer una especie de recuento. ¿Qué motivación tuvo él para expresar esto posterior? Porque ¿quién era Saulo de Tarso? Un persecutor de la iglesia. Que cuando fueron a enterrar a Esteban, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Tanto que los discípulos de Jesús todos fueron dispersados, todos los creyentes de la época, los cristianos fueron dispersados en Samaria y Judea. Aunque los discípulos permanecieron unidos. Y después del enterramiento de Esteban, Saulo de Tarso empezó a perseguir a la iglesia, iba de casa en casa y trataba de sacar de sus casas a aquellos que servían a Jesús y eran llevados a la cárcel. Y no se conformó con esto, sino que después fue compareció ante los magistrados, ante los sacerdotes, para pedir carta para la iglesia de Damasco. O sea, este hombre estaba empecinado con destruir la iglesia del Señor. No quería saber nada de aquellos que predicaban el evangelio, más bien de los cristianos. No sabiendo él que posterior vendría a ser una víctima de Jesús. Pero el propósito de Saulo era llevar a cabo una misión satánica, porque en ese entonces era un instrumento de Satanás para perseguir la iglesia del Señor. Así que le conceden la carta para Damasco y él prepara su comitiva y se va para Damasco a perseguir a los cristianos allá. Pero ¿qué pasa? Él tenía su plan y Jesús también tenía su plan. Nosotros tenemos nuestro plan, pero Jesús tiene un plan para nosotros. Así que cuando él iba para Damasco, dice que de repente una luz del cielo le rodeó, fueron impactados por esa luz y cayeron todos al suelo, entre ellos Saulo de Tarso. Allí quedó paralizado, perdió la vista, estaba allí sorprendido qué fue lo que pasó. Y dentro de ese ambiente tanto confuso, escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Alabado sea el nombre del Señor. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Y qué es dar cosas contra el aguijón? Es tú luchar contra algo que tú no puedes vencer. Estaba luchando contra Jesús. Pero Pablo preguntó: ¿qué quieres que haga? Gloria al Señor. Aquí empieza el panorama a cambiar. ¿Qué quieres que haga? Entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debe hacer. Así que ellos prepararon su mostete, el hombre no ve, el hombre lo llevaron de la mano y entonces allí se hospedaron en casa de Judas. Y mientras ellos iban caminando hacia allá, el Señor le dijo a Ananías, un discípulo de Jesús:
en visión. Digo, mira, dirígete a la calle La Recta, en casa de Judas. Ahí hay un señor que le llaman Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en visión que Ananías va a orar por él para que reciba la vista. En efecto, cuando Ananías recibe el mensaje, aquí viene la queja humanas, y yo diría con razón. ¿Qué dijo Ananías? Señor, he oído hablar de este hombre, cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. Y he aquí, tiene carta de los sacerdotes para ir a Damasco a acabar con cuantos encuentres por allá. ¿Qué le dijo el Señor a Ananías? Yo glorifico el nombre del Señor, porque al Dios que servimos es un Dios de poder, es un Dios vivo, es un Dios que nosotros no tenemos por qué temer. Más bien necesitamos ponernos a su disposición, porque Él quiere obrar a través de ti, a través de mí, hacer una obra grande en favor de otros. Pero tenemos que permitirlo, ¿no? Obviamente. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Deja, porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para que se venga a sentar aquí tranquilo. ¿Qué dijo el Señor a Ananías? Déjalo, porque instrumento escogido me es este, para que me lleve mi nombre ante los gentiles, ante los reyes y ante el pueblo de Israel. Casi nada. ¿Alguien dijo algo por ahí? Casi nada. ¿Así? ¿Tú me estás haciendo señas? O sea que yo no tengo libertad aquí. Tú tranquilo, es cosa mía. Así que el pedido, lo que el Señor le dijo a Ananías es, tú tranquilo, que este es un instrumento escogido por mí, para que me lleve mi nombre ante los gentiles, ante los reyes y ante el pueblo de Israel. En efecto, Ananías procedió a orar por Saulo. Y después que oró por él, recibió la vista. Pero no solamente recibió la vista. ¿Qué más recibió, maestro? Recibió el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y de ahí en adelante, lo que pasó con el apóstol Pablo, todos nosotros sabemos. Y yo pregunto en esta mañana, ¿acaso el Espíritu Santo solamente estaba superditado para Pablo? ¿No es una promesa el Espíritu Santo para la iglesia del Señor? Sí, lo es. Así que Pablo empezó su ministerio. Y cuando empezó a predicar acerca de Jesucristo, pues entonces a aquellos que ya lo conocían a él por persecutor de la iglesia del Señor se quedaron anonadados, sorprendidos. Pero ¿y este hombre que antes perseguía a la iglesia y ahora viene hablando de Jesucristo, a quien él perseguía antes? Y yo digo, hermano, esas son las cosas que Dios hace con aquellos que se ponen en sus manos. Cosas extraordinarias. La obra que el apóstol Pablo llevó a cabo es inmensa. Siendo un hombre, primero un instrumento del enemigo para destruir la iglesia del Señor, entonces después el Señor cambia los papeles y entonces hace de este hombre un instrumento para rescatar y llevar a cabo el nombre de Jesús donde quiera que tuvo que predicar. Y recuerdo con una ocasión, él iba no recuerdo para qué país iba a predicar, pero tuvo una visión. Dice que un joven macedonio vino ante él y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, eso cambió el propósito que Pablo tenía, el viaje que tenía,
Y entonces decidió irse para Macedonia. Y cuando llegó a Macedonia se dio cuenta que lo que había allí era una gran necesidad espiritual. Porque Dios dirige a sus hijos. Hermanos, pongámonos en la mano del Señor y Dios nos dirige. Dios dirige a aquellos que permiten que el Espíritu Santo le use como instrumento suyo. ¿Es verdad o no es verdad? Voy a hablarle de otro hombre, de Felipe. Me encanta, me llamó la atención cómo este hombre, Dios lo dirigió. Así que, como los cristianos fueron esparcidos con la primera persecución de Pablo, dice que muchos se fueron para Samaria y Galilea y Judea. Pero entonces que los que fueron esparcidos por allí empezaron a predicar el evangelio. Felipe también se fue para allá. Y Felipe empezó a predicar. Y los que escuchaban a Felipe predicar aceptaban a Jesús y eran bautizados. Y esto empezó a moverse por doquier. Así que llegó un momento que el auge de la predicación, el mensaje era tan poderoso que allí había un famoso mago. ¿Saben quién era ese mago? Simón el mago, que tenía a todo el mundo anonadado con la magia que llevaba a cabo en aquel lugar. Y muchos le prestaban atención porque hacía unas artes increíbles. Pero cuando escuchó a Felipe predicar el evangelio de Jesús, muchos de esos que creían en él, entonces creyeron en Jesucristo. Y finalmente él también creyó en Jesús y fue bautizado. Porque ante el Espíritu de Dios nada se sostiene. Tú y yo queremos ser hombres y mujeres de poder. Sencillamente reclamemos la promesa que está también para nosotros y para nuestros hijos. El Espíritu Santo. ¿Por qué temer? No voy a tocarla, no voy a llegar allí porque a lo mejor me van a decir algo. ¿Yo qué tengo que ver? Yo soy un hijo de Dios. Yo voy y le toco a quien sea y hablo con quien sea, no importa. Porque he sido comisionado para eso. Y tú y yo debemos asumir esta responsabilidad, porque es una responsabilidad que Dios ha puesto a nuestra disposición. De ser un genuino representante de Jesús para llevar a cabo su nombre aquí en esta tierra. Así que cuando Pedro, que estaba en Jerusalén, escuchó lo que estaba pasando en Samaria, ¿qué hizo Pedro? Cogió para allá, porque escuchaba que mucha gente habían sido bautizados. Así que cuando Pedro va allá, y entonces va a confirmar a los que fueron bautizados, y empezó a orar por ellos. Y a la vez, por los que Pedro estaba orando, recibían el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que Simón parece ser que no estaba del todo convertido. ¿Así? ¿Quién dijo eso? ¿Usted? O sea, quiso comprar ese poder para él llamar más a la atención. O sea, él vio que por los que Pedro oraba recibían el Espíritu Santo, él también quiso ese poder. Y fue un poquito más lejos. ¿Qué hizo más? ¿Qué más hizo? Le ofreció dinero. ¿Ofreció dinero para qué? Para que le dieran ese poder. ¿Qué le dijo Pedro? Que perezca tu dinero contigo, porque el reino de Dios, las cosas de Dios no se compran con dinero. Y este hombre fue reprendido por Pedro con contundencia. Al final al cabo él entendió realmente que lo que estaba haciendo no era prudente y recibió la amonestación de Pedro. Pero cuando Felipe predicaba, hermanos, dice que los enfermos eran sanados, los tullidos eran curados, los endemoniados le sacaban los demonios. O sea, era una obra de poder que se manifestaba allí.
Y yo pregunto una vez más en esta mañana, ¿el Espíritu Santo solamente estaba supeditado para ellos? En esta época no hay gente que tenga ese poder para predicar el Evangelio y poder llevar a cabo sanaciones. ¿Por qué esas manifestaciones no se hacen en estos tiempos? ¿Ah? ¿Tú dijiste bueno por ahí? ¿Ah? ¿Por qué? ¿No es el mismo Espíritu Santo? ¿No es la misma promesa? ¿No es el mismo poder manifiesto de Dios? ¿Por qué no ocurren las mismas cosas? Teo, yo creo que el problema no es el Espíritu Santo, el problema son los instrumentos. Mira qué interesante. Mira qué interesante. ¿Sí? Por fe, claro, sí, sierva. Por fe, correcto. Que con la fe podemos lograr que nosotros podamos ser curados por Dios, Amén. creyendo en Él. Yo quiero verte bautizar próximamente, la ayuda del Señor. A ti y a tu esposo, en el nombre de Jesús. Hermanos, la sierva del Señor dice lo siguiente, en ese sentido. Y a esto hay que prestar atención, y yo me preocupo por esto, como cristiano, con mi salvación individual. El Espíritu Santo es una promesa que está para la iglesia del Señor. Pero el Espíritu Santo nunca será dado a un hombre o una mujer de corazones engañosos. Nunca será dado a ningún hombre, ninguna mujer amante del mundo. Y muchos de nosotros porque desearíamos ese poder. Pero viviendo según nuestra voluntad y no según la voluntad del Señor, no será posible. Tenemos que caer de rodillas ante el Señor, arrepentidos de todo corazón. Pedir a Dios que nos ayude a cambiar nuestro estilo de vida. Que honremos a Dios en nuestro diario vivir. Que pongamos en alto el nombre del Señor donde quiera que estemos. Que cuando estemos fuera de la iglesia seamos lo mismo que somos aquí. Porque muchas veces una cosa somos aquí y otra cosa somos fuera de aquí. Y Dios conoce todas las cosas. No es verdad que Dios no cumple su promesa. Lo que pasa es que nosotros no estamos en condición de recibir lo que Dios ha prometido para su iglesia. Porque es una condición. Tenemos que estar consagrados a Dios para que recibir el poder del Espíritu Santo. Porque no es un poder cualquiera. Tenemos que aprender a andar de las manos con Jesús y ser sinceros con nosotros mismos. Dios quiere ser honrado por su iglesia. Dios debe estar encima, en primer lugar, en todo momento. Y ese es el propósito que Dios quiere con nosotros. Uno se admira como aquellos hombres hacían grandes cosas en favor de la iglesia. La obra crecía por doquier, la gente venía a los pies de Jesús. Pero esa gente era gente consagrada al Señor. ¿Te parece, Antonio? Esa es la gente consagrada al Señor. Tú y yo, si nos consagramos al Señor, algo similar va a pasar. Y debe pasar. Y está proyectado que así pase al final de los tiempos. Que hablemos con poder la palabra de Dios. Que no nos avergoncemos de hablar de Jesús. Ante nadie, no importa quién sea. ¿Qué apóstol que decía? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ese Felipe, para que veamos cómo Dios obra a través de sus hijos, que permiten
que el Espíritu Santo le use como un instrumento suyo. Así que a Felipe el Espíritu le dice en visión, óyeme, vete a la carretera que va hacia el sur de Jerusalén hacia Gaza. Perfecto. Usted está bien empapado en eso. Interesante. ¿Qué hizo Felipe? Se levantó, obediente a la voz del Señor. Y cuando iba para allá, vio a un señor que está allí en un carro, leyendo las Escrituras. ¿Qué le dijo el Espíritu? Acércate a él. Ay, caramba. O sea, el Espíritu va conduciendo a sus hijos. Mira, haz esto, haz aquello. Porque Dios dirige a su iglesia. Obviamente, aquellos que permiten que Jesús les guíe. Y cuando Felipe se acerca al eunuco, que no era un hombre, era un hombre de cierta posición económica, porque dice que era el etíope, el jefe de los tesoros de Candace, reina de los etíopes. Era un hombre que tenía posición económica. Y cuando Felipe se acerca, le dice, oye, ¿qué hace ahí? Aquí leyendo las Escrituras. Y ¿qué dice Felipe? ¿Entiendes lo que lees? ¿Qué dijo él? ¿Cómo voy a entender si no encuentro quien me explique? ¿Conocía Dios la necesidad de ese hombre? Sí. Felipe no la conocía, pero Dios, que conoce todas las cosas, usó a su instrumento, como te puede usar a ti, como me puede usar a mí, como te puede usar a todos los que aquí estamos, para llevar a cabo en favor de alguien. Ahora, Felipe no era un mequetrefe espiritual. Vamos a hablar claro. Era un hombre temeroso de Dios, respetuoso de las cosas del Señor. Sí, vete allí. Y cuando el eunuco le dice, pero ¿quién me lo va a explicar? No encuentro que me lo explique. Ven, lo invitó, ven, siéntate conmigo aquí. Y entonces allí estaba leyendo, ¿qué leía? El pasaje de Isaías 53, acerca de todo el proceso de la muerte de Jesús. Y entonces le pregunta el etíope a Felipe, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él o de alguien más? Entonces Felipe empezó a predicarle acerca de Jesucristo. Y en eso iban caminando por allí y pasando por un sitio donde había agua. ¿Quién debió decirle al etíope, vamos a bautizarte? Pero ¿quién debió decirle al etíope, ¿te quieres bautizar? Felipe debió decirlo. ¿Y qué dijo el etíope? Aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Eso significa que él creyó realmente en el mensaje de Felipe y pidió ser bautizado para unirse al pueblo del Señor. Y Felipe dijo, bueno, si bien cree, bien puede. Si yo he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Sí, hermanos. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó con Felipe? El espíritu, ese mismo espíritu que lo envió allá, dice que lo arrebató del lado del etíope, y él se fue tranquilo, gozoso, alabando el nombre del Señor, porque había conocido a Jesús. Y el instrumento de Dios para llevar a cabo esa obra en favor del etíope fue nada más y nada menos que Felipe, como puede ser tú, como puede ser yo, como puede ser todos nosotros acá. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En nuestro trabajo, con quienes nos juntamos, con nuestras familias. Dios quiere que tú y yo hagamos una obra grande. No que la gente resista venir a la iglesia por tu conducta y por mi conducta. Porque Dios nos llamará a cuenta por eso. Porque a Dios no se le puede engañar ni puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, hermanos. Me queda un poquito de tiempo. Quiero compartir la vida de otro hombre, de otro gran hombre de la Biblia, que me inspira a mí, Pedro. Uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús. Pero yo, analizando en la tranquilidad de mi casa, estudiando la palabra de Dios, me pongo a analizar a este hombre. Pedro fue el hombre de las iniciativas. Fue siempre el primero en dar un paso cuando estaba con Jesús.
Cuando Jesús se reunió con sus discípulos allá en... Ay, se me olvidó dónde fue que se reunió la primera vez. En Galilea. A ver si maestro usted recuerda. Se reunió con sus discípulos allí. El asunto es que Jesús se reunió con sus discípulos porque quiso saber algo. Y les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchen esta pregunta. Jesús le preguntó a sus discípulos, a su gente de confianza: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién fue que tuvo la iniciativa? Pedro. ¿Qué dice Pedro? No, primeramente algunos dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres, qué sé yo, Jonás, o alguno de los profetas que había de venir. Entonces la pregunta vuelve, Jesús se la hace ya no realmente a lo que opinaba la gente de fuera acerca de él, sino se la hace directamente a sus discípulos. Y le dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice que es el Hijo del Hombre? Ahí Pedro se levanta. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Pedro? Casi nada. Y lo dijo con autoridad. ¿Qué te pasa a ti, muchachito? Si te vas a gozar cosas, te olvídate del mundo, que estamos aquí en la presencia del Señor. ¿Qué dijo Pedro? Lo dijo con autoridad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que estás en los cielos. A mí me da escalofrío. Porque aunque Pedro era un hombre turbulento, un hombre intrépido, un hombre impetuoso, pero observen la actitud de este hombre. Siempre fue el que tuvo la iniciativa de todos los discípulos. Y lo vamos a ver en algunas de esas iniciativas. Así que ahí primeramente fue cuando se descubrió que Jesús era el Hijo de Dios, y lo dijo Pedro. Pero más adelante, cuando los discípulos estaban allá pescando de noche, que Jesús fue a ellos por el mar, y ellos se espantaron, como que vieron un fantasma. Dijo: no, yo soy. ¿Quién fue el que tuvo la iniciativa allí? ¿Qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo también camine por el agua. Y porque los otros no lo hicieron. Y Jesús: está bien, si ven, camina, ven. Y Pedro empezó ahí como un florín arriba del agua. Pero cuando arreciaron los vientos, tembló, se asustó y empezó a hundirse. Señor, sálvame. Porque así era Pedro. Y Jesús tenía compasión de él porque él era así. Perfecto. Otra iniciativa. Cuando estaban allá, cuando Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y se fueron a orar al monte. Y allí dice que ellos vieron a 3 varones que estaban junto allí. Estaba Elías, estaba Jesús y estaba Moisés. ¿Qué le propuso Pedro a Jesús? Vamos a tener 13 ramadas aquí para que estos varones se queden con nosotros. ¿Y dónde estaban los otros que estaban ahí? Estaba Juan ¿y por qué no dijeron nada? Otra iniciativa. Poderoso esto. Cuando Jesús le decía a los discípulos ya en la última semana: miren, próximamente el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, será muerto, será crucificado y resucitará el tercer día. Y os digo que todos ustedes se escandalizarán y se irán. ¿Qué dijo Pedro? Porque él era atrevido, ¿no? Maestro, aunque todos se vayan, yo no te negaré. Jesús lo mira así. Le dice: muchacho, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero tuve la iniciativa de decirle a Jesús
que él no lo iba a negar. Porque él amaba a Jesús, llegó a amar a Jesús. Y la última iniciativa de Pedro. Cuando Jesús fue tomado preso, ya por los magistrados, ¿quién tomó la iniciativa para defenderlo? Pedro. Agarró su lengua y cuando hizo así, le llevó la oreja porque no encontró otra cosa. Eso significa que Pedro siempre tomó la iniciativa porque amaba a su maestro. Pero cuando Jesús fue entregado, fue enterrado, fue sepultado. Y cuando a los 3 días se llegó la noticia de que Jesús había resucitado, ¿cuál fue el primero en llegar a la tumba? ¿Quién fue el primero en llegar a la tumba? Llegó Juan primero y después. O sea que estaba más viejito Pedro. ¿Cómo es posible? Hermanos, escuchen esto acerca de este hombre. Cuando se dio el asunto del Pentecostés, donde allí se hablaron lenguas distintas, ¿quién fue que tomó la iniciativa de aclarar lo que estaba pasando allí? Pedro. Y no solamente tomó la iniciativa, sino que preparó un discurso hablando acerca de todo cuanto lo que debía ocurrir con respecto a la promesa de Jesús y su ministerio. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre todo acá, ni profetizarán nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres, y todos. Y en base a eso él empezó. Y dice claramente que en ese discurso de Pedro creyeron muchos, un número que llegó a ¿cuánto? A 3,000 personas en ese primer lugar, que creyeron y fueron bautizados. 3,000. Dime, guitarrista, tú con el Espíritu Santo tú puedes hacer grandes cosas. ¿Crees que sí? Claro que sí. Tú también. Tú tocarías mejor con el Espíritu Santo. ¿O sí? Gloria al Señor. Y entonces el Espíritu Santo no lo podemos nosotros reclamar. Dime, Luis. Nosotros, ¿por qué no reclamamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Para que nosotros hablemos con autoridad la palabra de Dios delante de quien sea, no importa. Porque es una promesa que tenemos que reclamarla como cosa para nosotros, porque es una promesa de Dios para su pueblo, para su iglesia. Pero ¿qué pasó? Después de las 3,000 personas, Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa y fueron allí a adorar. Y cuando llegaron allí, ¿qué había allí? Un tullido que tenía mucho tiempo pidiendo limosna. ¿Qué le dice Pedro? Miradme a los ojos. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Pasó o no pasó? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Tanta tristeza, tanta gente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se levantó o no se levantó el tullido que estaba allí? En el nombre de Jesús. La obra de este hombre fue poderosa. Y después que la gente empezó el correr la información por donde quiera, la gente lo veían a ellos como dioses. Dijo Pedro, tranquilo. Nosotros no hemos hecho esto. Esto lo hizo fue Jesús, a quien ustedes crucificaron y mataron. Por él, por el nombre de él, esta obra ha sido hecha hoy. Y dice que los que creyeron allí fueron alrededor de 5,000. Gloria a su nombre. 5,000 creyeron en Jesús por la predicación de Pedro.
y por el hecho que había acontecido en aquel lugar. Pero ese mismo Pedro es quien nos dice a nosotros que nosotros como iglesia constituimos un real sacerdocio. ¿Qué es lo que somos? Un real sacerdocio. ¿Qué sigue diciendo? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que vengamos a dormir tranquilo aquí, de aquí a casa, de aquí a dormir. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es cualquier cosa, eso no es cualquier cosa, hermanos. Nosotros no sabemos ni qué es lo que somos nosotros como iglesia. No hemos entendido el poder que Dios nos ha dado a nosotros y la responsabilidad que tenemos para llevar a cabo una misión sagrada en favor de otros. ¿Qué dice el Señor? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto no es poca cosa, Norma Vázquez, esto es grande. Dios quiere hacer grandes cosas por nosotros. El mundo será amonestado en la medida que la iglesia adventista se ponga de manifiesto, se ponga de pie y salga a llevar un mensaje poderoso que tiene esta iglesia, que ninguna otra iglesia tiene. Pero me sorprende que la obra que nosotros nos estamos haciendo, alguien la podría estar haciendo por ahí con el mismo mensaje nuestro. Estamos a tiempo de pedir el Espíritu Santo, hermanos. ¿Hay alguien aquí esta mañana que le gustaría tener el Espíritu Santo o más bien reclamar la promesa de Dios? ¿Hay alguien aquí que le gustaría reclamar la promesa de Dios esta mañana? Yo quiero ver a aquellos que le gustaría reclamar la promesa de Dios en esta mañana para su vida. Póngase de pie, por favor. Todo aquel que quiera reclamar la promesa de Dios en esta mañana, yo quiero verlo de pie. Gloria al Señor. ¿Cuándo se me van a bautizar? Cristo viene ya. Dicen que pronto. ¿Ustedes oyeron eso? ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está la gente de aquí? Cristo viene pronto. ¿Hay alguien más que no ha sido bautizado en Jesús todavía por acá? ¿Hay alguien más aquí? ¿Usted no ha sido bautizado? Alabado sea el Señor. Otra sierva que desean ser bautizada. En el nombre de Jesús. ¿Hay alguien más que no ha sido bautizado aquí todavía? ¿Y que le gustaría posteriormente ser bautizado? ¿Hay alguien más? Hay una canción que yo la voy a... Hay una canción, hermanos, que constituye un llamado y se la voy a cantar. Quédese tranquilo y nadie se me mueva de ahí, que esto se pone bueno. En la cruz Jesús murió por ti, por mí. ¿Qué puedo yo hacer si no es amarle? Jesús quiere salvar a todo pecador. Si quieres tú entrar, ven ahora. ¿Y qué será de ti si tú desprecias hoy la sangre que Jesús ha derramado? ¿Y qué será de ti? ¿Qué será de ti si tú desprecias hoy este llamado? Jesús te llama hoy, te llama con fervor, te ofrece el perdón de tus pecados. Quiere que puedas ser feliz y sin dolor, quiere quitar tus quejas y tu llanto. No creo que estarás feliz aún después de haber tú rechazado este llamado. Qué triste recordar, saber que ya se fue la oportunidad que Él te ha brindado. ¿Y qué será de ti? ¿Qué será de ti si tú desprecias hoy este llamado?
Alabado sea el Señor. El llamado está para ti, está a la puerta. Yo quiero pedirle en esta mañana a todos los que quieran reclamar la promesa del Señor que den un paso al altar. Pídaselo aquí al Señor, aquí en el altar. Por favor, vengan aquí. Que vamos a hacer una oración de consagración. Aquí tenemos al hermano Mario y tenemos a Pimentel, lo voy a invitar para que ore dos oraciones de consagración por aquellos que quieran pedir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque hay que hacer una obra grande en esta iglesia y tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús a salir a predicar este evangelio con poder. Porque es una promesa del Señor para su iglesia. Todos los que quieran recibir el Espíritu Santo, más bien demandar del Señor la presencia del Espíritu Santo en su vida, den un paso al frente. Aquí estamos. Mientras tanto, vamos a pedirle ya que nos pongan allá. Después del cántico, entonces vamos a dar la oportunidad a Pimentel y a Mario que van a orar por consagración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo en esta iglesia. Ponme ahí. Ahí. Sí, el himno final, por favor. Y todos lo vamos a cantar. Con gozo y alegría. Para todo labrador, ven y ayuda en la campiña del amante Salvador. Hoy esperan muchas almas la salud espiritual. Él es Jesús las llama a su reino celestial. Un lugar propicio quiero donde pueda trabajar. Aunque humilde yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dan la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser lo profundo que domine el corazón. Celestiales ante el trono de Jesús, de unirse los mortales, redimidos en la cruz, y con gozo allá en los cielos cantaremos la canción. Triunfos y victorias que nos dieron redención. Un lugar propicio quiero, donde pueda trabajar. Aunque humilde, yo prefiero ir de Cristo a predicar. Dar la luz de Cristo al mundo que se encuentra en perdición. Ha de ser cielo profundo que domine el corazón. Terminamos. Alabado sea el Señor. Así que mi hermano Pimentel y el anciano Mario van a orar pidiendo a Dios que se cumpla en nosotros la promesa del Espíritu Santo. Que estemos en condición, en capacidad de salir con autoridad a predicar el mensaje de salvación para que muchas almas vengan a los pies de Cristo y esta iglesia se llene muy pronto con la ayuda del Señor. Así que, Mario. Señor, gracias, Señor, por esta linda, hermosa mañana, Señor, que hemos disfrutado en esta tu casa. Señor, hemos oído tu palabra. Hemos recibido un llamado
y hemos respondido. Mira tu iglesia, Señor, cuántos hay parados. Cuántos de nosotros deseamos en nuestro corazón hacer una entrega completa, Señor, a ti. Así que, Señor, ponemos frente a ti, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque estamos lejos de la perfección. Pero qué lindo es saber que cuando tú nos presentas delante del Padre, tú nos presentas perfectos, limpios y sin mancha. Gloria a Dios, Señor. Te pido que tú puedas seguir obrando en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a hacer tu voluntad. Hay lugar en amplia viña, Señor, para todos nosotros. Ahora estamos dispuestos. Que nuestra respuesta sea un sí. Sí para servirte, Señor. Sí para adorarte. Y sí para poner un lugar en nuestro corazón donde tú permanezcas permanentemente en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es un Dios que nos amor indecible, con un amor que no se puede describir, con un amor que tú le vas a práctica ir en la cruz del Calvario. Señor, ese altar donde fue puesto tu cuerpo, ese altar fue puesto porque tú eres un Dios que iba a interceder por nosotros. Y nosotros en esta ocasión venimos como un símbolo ante tu presencia. No venimos porque tenemos méritos, porque sabemos que de la única manera que nuestras oraciones pueden llegar hacia la Santa Shekinah, ante tu presencia de gloria, de la única manera que pueden llegar es a través de la sangre de Jesús, que fue suficiente, a través de la obra de tu Santo Espíritu que representa las brasas que están ante el altar del incienso, y también a través de ese incienso que se le agrega, que se le añade a nuestras oraciones. Es el poder del Espíritu Santo y son los méritos preciosos de Cristo Jesús. Por esa razón nosotros podemos siquiera levantar la voz y pedirte, Señor, que cuando tú nos mires, tú no veas nuestras imperfecciones, tú no veas nuestros pecados, sino que tú mires esas huellas que dejaron los clavos en las manos y en los pies y en el costado de Cristo Jesús. Que esos méritos de Jesús pueda cubrir toda falta, todo pecado que hay en nosotros. Y nosotros, o en esta ocasión, nosotros venimos ante tu presencia, Padre, rogándote que sea propicio a nosotros, débiles criaturas, pero que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esos méritos son suficientes. Aquí nadie tiene méritos. Aquí nadie puede hacer algo para acercarse al trono de la gracia. Pero no solamente nosotros acudimos a Cristo Jesús, porque Él es el único que intercede por nosotros. Te ponemos nuestras cuitas, te ponemos nuestros quebrantos, te ponemos nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales. Te ponemos todos nuestros fracasos, te ponemos todas nuestras dudas, te ponemos todas las cosas negativas que hay en nuestras vidas, te las ponemos delante de ti, Señor, para que tú suplas nuestras imperfecciones y para que tú nos digas en esta ocasión, tú nos digas, te has suelto a través de los méritos de Jesús. Gracias por este mensaje maravilloso que nos has dicho en esta ocasión de que tú no haces acepción de personas,
de que tú eres el mismo Dios de ayer, lo va a hacer para siempre. Que lo mismo que tú hiciste con los discípulos, que le diste tu Santo Espíritu, lo mismo que tú hiciste con las personas que estaban en la casa de Cornelio, que le diste tu Santo Espíritu, lo mismo tú puedes hacer en esta ocasión, dándonos tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros. Queremos recibir tu Santo Espíritu, pero queremos, Señor, recibirlo porque nosotros te hemos pedido perdón. Porque solamente pidiéndote perdón, siendo personas que aceptemos la sangre de Jesús, es de la única manera que tú vas a escuchar nuestras plegarias. Tu justicia, tu santidad no es un manto para pecar. Tu justicia simplemente es el instrumento que Dios ha utilizado para cubrir nuestras bajezas, para cubrir la multitud de pecados que tenemos. Pero gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús, que intercede por esta multitud de personas que están aquí. Porque sabemos que todas nuestras peticiones se van a escuchar, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a tus propósitos. Porque tus propósitos son eternos, tus propósitos son sabios, tus propósitos son santos. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Gracias por escucharnos. Gracias por tu siervo que escogiste en esta mañana, porque trajo palabra de vida para vida, y palabra de aliento, palabra de esperanza, y palabra de seguridad, y palabra de confianza en esa sangre, en esos méritos de Cristo Jesús. A través de esos méritos, en el nombre precioso de Jesús, oramos. Amén.